Pues el día de hoy estamos con el doctor Francisco Vázquez Gómez Bisoño. Fue profesor mío en la preparatoria de la Universidad Panamericana y hoy tenemos el honor de tenerlo en nuestro canal. Y vamos a hablar principalmente sobre constitucionalismo, sobre varias de las controversias que ha tenido la Suprema Corte y me gustaría también llegar a la conclusión del desbarate institucional que enfrenta nuestro país. Esto es A Pie de Calle y espero que les guste este episodio. Organizar el derecho, muy bien. El doctor Francisco Vázquez Gómez Bisoño es maestro de Derecho Procesal Constitucional y Ciencias Jurídicas, además de doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Ha sido director de Defensa y Asesoría Jurídica en la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. Ha sido director general adjunto de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, director general del Servicio de Carrera y director general de Constitucionalidad en la Procuraduría General de la República, titular del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera en la Fiscalía General de la República, y además ha sido coordinador general de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana y titular de las cátedras de Derecho Constitucional y Derecho Constitucional Mexicano. Independientemente de que ya lo haya presentado yo, ¿quién es Francisco Vázquez Gómez Bisoño, doctor? Gracias, Jorge, antes que nada por el espacio, la invitación. Creo que es una muy buena herramienta para pues, comunicar y hacer llegar, digamos, a la gente interesada en la cosa pública, pues algunos conceptos, reflexiones que nos puedan ayudar a ver de qué manera como ciudadanos podemos incidir más. En términos concretos te digo, pues yo, la verdad es que mi vocación es la de la docencia, la de la investigación, pero también, como bien referiste, en mi trayectoria profesional he tenido la posibilidad de desarrollar ciertos cargos públicos y que pues es como mi doble perfil, ¿no? Por un lado, dar clases, poder investigar, escribir, pero por otro lado también ejercer, ¿no? La práctica del derecho, sobre todo en el ámbito público, ¿no? Que es a donde me he desarrollado más. Y pues en gran medida por ese interés, ¿no? Que siempre tuve, y ahí es donde, en mi caso, como línea de investigación que a mí me apasiona, que es el derecho constitucional, pues la Constitución ayuda mucho, ¿no? Porque como lo digo, la Constitución tiene una esencia binaria, no solamente es norma jurídica, ¿no? Digamos como eh, la cúspide en el orden jurídico de cualquier estado, ¿no? La norma más importante, jerárquicamente hablando, sino que también es norma política porque se refiere, ¿no? A la manera en cómo se establece, se ejerce, se divide el poder político y eso pues ya nos convoca a todos, ¿no? Entonces la Constitución logra reunir estos dos ámbitos de lo jurídico y lo político de una manera natural y bueno, pues un poquito la trayectoria y tanto académica como profesional pues da cuenta de ello. Ese es Francisco Vázquez Gómez, en pocas palabras. Muy bien, muchas gracias. Pues precisamente yo creo que no pude haber yo pensado en un mejor ponente para explicarnos. Yo lo veo como largo, pero más que largo yo creo que la palabra adecuada sería reciente, fama de la Suprema Corte. En los últimos meses, en los últimos años, dadas las controversias que se han presentado por distintas reformas que se han presentado al Congreso. Me refiero específicamente en temas más gruesos como podría ser la reforma energética, la Guardia Nacional, como también podría ser el INE y el famoso Plan B. Entonces, mi primera pregunta sería, usted a lo largo de estas controversias que se han presentado, ¿cuáles cree usted que son los aciertos que ha hecho la Corte, los desaciertos? ¿Qué le ha faltado? ¿En qué ha sido excelente? Yo creo que para tu auditorio habría que poner una premisa anterior, porque si no, no se va a entender la función y la labor e importancia de una Suprema Corte, como lo es el caso de la mexicana en cualquier estado constitucional. Y es el hecho de que estos tribunales supremos, cortes supremas, tribunales constitucionales, pues precisamente su principal función es la de ser garantes de la Constitución. Entonces me parece que hay dos conceptos importantes que vale la pena tener como en cuenta, que es en primer lugar el constitucionalismo. El constitucionalismo que es una lucha y una conquista en cierta medida reciente, ¿no? Podemos nosotros identificar el inicio del constitucionalismo a finales del siglo XVIII con estos movimientos de independencia, en primer lugar
en Estados Unidos, no en América, pero también en Europa, por ejemplo, la Revolución Francesa, que fueron los primeros movimientos que pudieron dar, digamos, como producto ya muy materializado, una constitución escrita en la lógica que ya se venía viviendo un poquito antes o que se venía reflexionando algunos siglos antes en el sistema anglosajón, en el sistema inglés, que es lo que es el constitucionalismo o rule of law, ¿no? El vivir bajo la idea de que el poder tiene que ser limitado a través del derecho. Es decir, es el derecho, el medio, el vehículo para limitar el ejercicio del poder. Y ahí la Constitución es la piedra angular porque el primer límite al ejercicio del poder será precisamente la manera en cómo esté diseñado o establecido el sistema constitucional, tanto con el reconocimiento y garantía de los derechos, ¿no? Los derechos humanos que pues para ti como, o para mí como ciudadano pues son tan sensibles, son esos primeros muros infranqueables de cualquier acto de poder y que por lo tanto tiene que respetar y no solamente respetar sino proteger y garantizar. Y por otro lado, con el sistema de frenos y contrapesos o división de poderes, que ahí es donde ya se puede empezar a entender, pues no solamente la importancia de la Corte, sino de los demás órganos del Estado que pueden ayudar precisamente con esos contrapesos a reconducir el ejercicio del poder por los cauces de la legalidad. Entendido lo que es el constitucionalismo como doctrina, limitar el poder a través del derecho, pues luego se entiende también de manera más clara lo que es la Constitución. La Constitución, tú y yo, que somos hijos de la modernidad, solemos pensar en ella como en el librito. ¿Y por qué? Porque el 99% de los países tiene una Constitución codificada, ¿no? Que está escrita, que la podemos consultar en internet o comprar en una biblioteca o en una librería. Pero lo cierto es que la Constitución, vista así, pues no es otra cosa más que ese documento de papel en donde están expresadas algunas ideas respecto del sistema, pero lo que luego pasa en la realidad puede ser mucho más complejo o quizá incluso distante de lo que plantea el documento de papel. Ahí es donde podemos distinguir lo que es la Constitución jurídica, que es propiamente el librito, de la Constitución real, ¿no? Que es el acuerdo jurídico y político que una sociedad se da en determinado tiempo y en determinado lugar. Cuando Aristóteles hablaba del concepto de constitución, pues obviamente no existían los libritos, ¿no? Es decir, estamos hablando 4 siglos antes de Cristo. Pero no obstante, en su libro La Política se refiere a las constituciones de las polis griegas. Obviamente lo que hace Aristóteles es describir, ¿no? Oye, cómo era el acuerdo jurídico y político de esa sociedad en determinado tiempo y en determinado lugar. Y luego ahí es de donde emite la clasificación de que si las formas puras o las formas impuras de gobierno. Pero lo único que hace es intentar entender, ¿no? Es decir, cómo los órganos del Estado, de aquel Estado precario, evidentemente no moderno, pues funcionaba, ¿no? Y la sociedad qué papel jugaba y los distintos factores reales de poder, en fin. La Constitución como concepto a mí me gusta más bien entenderlo como ese acuerdo jurídico y político de la sociedad. Que ya luego ese acuerdo pueda ser traducido en blanco y negro y ponerlo, ¿no? En un documento de papel, pues que bien, ¿no? Pero no necesariamente una Constitución tiene que ver con la otra. Y creo que es mucho más importante la Constitución real, es decir, cómo verdaderamente se está generando la dinámica entre los órganos del Estado y la participación de la ciudadanía, más allá de lo que pueda decir el librito. Entonces, la Constitución vista de esta manera, pues nos acerca en principio al constitucionalismo como doctrina, ¿no? Es decir, que el poder no se ejerza de manera concentrada y de manera abusiva. Y digamos, en esa función, sin duda alguna, uno de los órganos como principal garante de la Constitución es el Poder Judicial, ¿no? Es decir, y más estas Cortes Supremas o tribunales constitucionales, que en pocas palabras hablan desde y por la Constitución para establecerle límites al ejercicio del poder, ¿no? Entonces, cada vez que una autoridad emite un acto, independientemente de qué autoridad sea esta, pues nosotros los ciudadanos tenemos la posibilidad de activar los mecanismos, los procedimientos, como también otros órganos del Estado lo hacen, pues para pedirle a la Corte, ¿no? A la Suprema Corte que revise si aquellos actos de autoridad pueden ser leyes, pueden ser decretos, pueden ser
pues distintos actos que emite tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, si se ajustan a los valores, principios y normas que establece nuestro régimen constitucional. Y ahí es donde, como último intérprete de la Constitución, hoy por hoy en el siglo XXI, estos poderes judiciales, estos tribunales han asumido una responsabilidad muy importante y fundamental. En pocas palabras, y así lo decimos un poco en el foro de los juristas, de los constitucionalistas, nos guste o no, hoy por hoy la Constitución dice lo que los jueces dicen que dice, ¿no? Es decir, Sí. porque la Constitución tampoco se aplica sola, ¿no? Se requiere de un operador jurídico que la interprete, la lleve a los casos concretos y emita sentencias que en principio sean solución a las problemáticas que se están planteando. Habrá unos jueces que lo hagan bien, otros que no lo hagan tan bien, y en fin, ahí hay un debate y un análisis pues muy profundo que estar haciendo continuamente respecto de las resoluciones de las Supremas Cortes, pero esa es su principal función, que al ser garante de la Constitución, pues propiamente descansa la materialización o no del constitucionalismo en este órgano, ¿no? Es decir, si una Corte es fuerte, es autónoma, es independiente, pues podrá, a través de sus sentencias, poner en su lugar, ¿no? Ubicar en su sitio a los demás órganos del Estado. Si no, pues entonces ahí es donde propiamente el constitucionalismo como idea, esto que conocemos comúnmente como Estado de Derecho, que es un concepto desde mi punto de vista muy prostituido, ¿no? Porque todo el mundo habla del Estado de Derecho y ya no sabemos Sí. qué es. Por eso me gusta siempre recordar el concepto de rule of law, que es la idea original inglesa, de que todos estemos, ¿no? Seamos ciudadanos o seamos parte del gobierno, pues todos estemos limitados por el derecho, ¿no? Y se trata de limitar al poder. Claro, el primero en el que pensamos es en el poder político, pero hoy hay un poder económico, hay un poder mediático, hay un poder de muy distintos ámbitos que también tiene que verse limitado por el derecho, ¿no? Es decir, el derecho ayuda a racionalizar el ejercicio del poder. Poder que normalmente, ¿no? Digamos, una cuestión de naturaleza humana, tiende a desbordarse cuando no encuentra esos cauces y esos límites, ¿no? Como decía Lord Acton, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Sí. Esa es la gran función del derecho, y de los tres poderes no hay duda que el que más cercano está al derecho, al ejercicio profesional del derecho, pues es el poder judicial, porque todos los jueces tienen que ser juristas, ¿no? Sí. En los otros poderes podemos encontrar de muy diversas profesiones, pero pues acá el que emite una sentencia es porque quiere resolver una controversia y tiene que encontrar la justicia en el caso concreto, y pues eso nos corresponde a los juristas como científicos de la justicia, ¿no? Darle a cada quien lo que le corresponde. Y pues ahí tiene una gran misión el Poder Judicial. Y esa es, digamos, la parte importante de la Suprema Corte. Que cómo se ha desarrollado, cómo se ha desenvuelto la Suprema Corte Mexicana en los últimos años, pues yo pienso que, digamos, no hubo algunas áreas de oportunidad, algunos casos que no fueron del todo resueltos, digamos, con cierta aceptación del foro jurídico, sobre todo por el presidente de la Corte, ¿no? Que coincidió con los primeros 4 años de este gobierno. Pero pues ahora estamos estrenando en diciembre una nueva presidenta, la primera mujer presidenta de la Suprema Corte, la ministra Norma Piña, que al parecer, al menos lo que lleva de su gestión, los mensajes que ha mandado, las señales que ha dejado ver, Sí. pues es que va a ser un poder judicial independiente, ¿no? Autónomo, ha marcado su línea, y pues eso, así en abstracto, habrá que ver cómo se van resolviendo los casos, pero en abstracto plantea un escenario mucho más favorable, ¿no? Para el fortalecimiento del imperio del derecho, ¿no? Entonces, eso es lo fundamental de las Cortes Supremas en el juego democrático del Estado constitucional contemporáneo. Wow. No, güey, increíble. Eh, pues, pues atendiendo la pregunta anterior, que pienso que correctamente usted explicó desde el principio, y tal vez metiéndome un poco más en tecnicismos, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación Mexicana, ¿cómo funciona concretamente?
para decidir votos, controversias? Ahí hay un tema que, por ejemplo, ha sido abordado por el gobierno actual, eh, no directamente respecto de la Corte, pero pues empieza a tener acercamientos con algunas ideas que desde mi punto de vista son cuestionables. Por ejemplo, en la famosa reforma, que a la mera hora no pasó porque era una reforma constitucional, el partido mayoritario en el poder no tuvo las mayorías suficientes para reformar la Constitución y ahí es donde surge el famoso Plan B en materia electoral, pero la iniciativa de reforma constitucional planteaba, por ejemplo, que se eligieran, ¿no?, democráticamente a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que vamos a decirlo así como para que nos entienda el Sí. auditorio, es una especie como de mini Suprema Corte en materia electoral, ¿no? La autoridad jurisdiccional de mayor jerarquía en esa materia es la que resuelve los pleitos entre los partidos políticos, los candidatos Ok. y partidos políticos y demás. Entonces, pues, sin duda alguna, juega un papel fundamental en la dinámica democrática y pues se pretendía en aquella iniciativa que fueran electos popularmente. Entonces, para responder tu pregunta, las Cortes Supremas, tal y como las conocemos, desde el punto de vista del Estado contemporáneo, pues quizá la primera que tendríamos que citar es la Corte Suprema norteamericana, que empezó a, digamos, destacarse de manera importante a principios del siglo XIX, 1800, 1801, pues fueron cortes que eran integradas o que son integradas por juristas de reconocido prestigio, pero que además gozaran de prestigio profesional, de probidad, ¿no? Digamos, de un ejercicio ético reconocido y en ese sentido, pues no podemos pensar que puedan llegar a ser electos, ¿no? Y pues no ocurre en ninguna parte del mundo. La pregunta sería, bueno, ¿y por qué tendría que pasar en México? Sí. La verdad es que no debe de ocurrir porque precisamente el jurista pues es un estudioso del derecho y pues a la Suprema Corte tendrían que estar, o a cualquier tribunal constitucional tendrían que estar llegando los mejores juristas, pero además con un perfil mucho más complejo, porque están resolviendo los grandes casos, ¿no?, que van a tener un impacto de manera general en el Estado, ya sea porque resuelvan una controversia entre los órganos de poder y entonces pues va a haber un ganador y un vencedor, y en principio pues tendría que estar venciendo el que tiene la Constitución de su lado. Y segundo, porque pues dentro de esa Constitución, como dijimos, están reconocidos los derechos humanos, ¿no? Entonces, y eso sí te convoca a ti y a mí de manera directa, ¿no? Es decir, cada vez que hay una sentencia en donde se resuelve un caso y hay involucrado un derecho humano, puede ser la libertad de tránsito, puede ser la libertad de expresión, la libertad religiosa, la Corte, en pocas palabras, está ayudándonos a determinar el contenido y alcance de ese derecho. Lo que a ti y a mí nos impacta de manera directa, porque nos está diciendo, bueno, este derecho lo puedes ejercer, pero hasta aquí. Y este derecho comprende que puedas hacer tales y cuales cosas o que no puedas hacer tales y cuales cosas. Y pues eso ya es propiamente cuando se empiezan a delimitar, ¿no? No limitar, se empiezan a delimitar de manera correcta, si se hace bien, pues las libertades que tenemos como seres humanos. Pues eso que lo haga un jurista, ¿no? Que sea un estudioso del derecho, es conveniente, pero además que tenga un sentido ético del ejercicio profesional. Lo planteaba por aquí algún profesor visitante, el doctor Rodolfo Luis Vigo, o sea, planteándonos un poquito la duda, ¿no? Dice, bueno, si Al Capone, ¿no?, o algún otro malandrín, Sí. ¿no?, de estos famosos, él ponía como ejemplo Al Capone, ¿no? Si Al Capone fuera un estudioso del derecho, ¿no? Digamos, no tuviera ningún tipo de tacha en torno a sus credenciales que como jurista pudiera ejercer, lo convertiríamos en ministro de la Corte. Entonces, queda el planteamiento, y es que como no solamente estás aplicando la ley, ¿no?, o sea, no sé, el Código Civil o la ley del impuesto sobre la renta, Sí. estás aplicando la Constitución,
pues esa persona no solamente tiene que ser un excelente jurista desde el punto de vista técnico, sino que tendría que ser en principio una buena persona desde el punto de vista ético, para resolver, para resolver con justicia. Por una simple y sencilla razón, no perdamos de vista que si el fin del derecho es la justicia, y la justicia es objeto de estudio de la ética, porque al final del día la justicia es una virtud, ¿no? Sí. La constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo suyo, pues no cabe la menor duda que tiene que haber un diálogo entre derecho y ética, ¿no? Es decir, el derecho tiene que entrar en diálogo con la ética para intentar establecer cuáles son los parámetros de justicia que te ayuden a resolver los casos. Entonces, bueno, pues siempre como que en abstracto pareciera ser que será mucho más fácil para una persona que en el ámbito personal vive con ética, luego en el ámbito público emitir una sentencia que cumpla esos estándares, a que Al Capone, ¿no? Por muy buen jurista que sea, pues si en el ámbito personal no cumple o no tiene un sentido ético de la vida, Sí. pues luego así de repente, ¿no? Así por arte de magia emita una sentencia con esos estándares. Eh, es decir, ahí es donde la relación entre derecho, ética y justicia tiene un impacto importante respecto de las personas a las que estamos llevando a estos tribunales, ¿no? Porque insisto, se resuelven temas tan trascendentales que impactan a digamos, a un amplio contenido de la sociedad. Eh, pues me parece que eso no puede quedar al arbitrio de una elección democrática, ¿no? Que, habría, que habríamos de pensar en mejores procedimientos para la designación de ministros, por ejemplo, o de jueces constitucionales en estos tribunales, sin duda. Yo creo que ahí todo procedimiento es perfectible y siempre tendremos la posibilidad ¿no? de nuevas reflexiones que nos acerquen a mejores formas, mejores filtros, ¿no? Es decir, para que lleguen ahí los mejores hombres y las mejores mujeres, ¿no? En los dos puntos de vista, tanto jurídico como personal, como ético. Y en fin, hay algunos procesos que en otras latitudes el derecho comparado nos acerca, eh, en donde, pues hoy por hoy, en México, ¿cómo se designan a los ministros de la Corte? El presidente propone una terna, ¿no? Sí. 3 nombres, y el Senado de esos 3 nombres elige al que se va a convertir en ministro o ministra. Pues en realidad tiene mucho, o sea, deja mucho que desear, ¿no? El procedimiento, eh, pues porque queda completamente al ámbito de los otros dos poderes del Estado. Hoy tienen que dejar de participar esos órganos del Estado, como es el Ejecutivo, como es el Senado de la República en este caso. Yo creo que no, pero a lo mejor de manera previa se podrían hacer algunas, se pueden echar a andar otros procedimientos que permitan filtrar, ¿no? Y que verdaderamente los que sean elegibles, pues sean los mejores hombres y las mejores mujeres. Eh, por ejemplo, desde el punto de vista de exámenes de oposición, ¿no? Es decir, en otros países como en Colombia, para ser elegible a la Corte Constitucional Colombiana, tienes que tener acreditados ciertos exámenes que al menos garantizan que tienes el conocimiento, ¿no? Que tienes la preparación desde el punto de vista jurídico. Pero en otras latitudes, como pudiera ser Argentina, ¿no? Nos platicaba este juez argentino, Rodolfo Vigo, te decía, que por ejemplo, se hace una especie como de análisis 360 grados de la persona que está siendo candidateada, ¿no? O propuesta para conformar la corte, un análisis de 360 grados de, oye, ya sé que sabe derecho, ¿no? Ya sé que tiene sus títulos, ya sé que tiene sus posgrados, ya sé que, ahorita seguramente preguntarás de la tesis, ¿no? Ya hizo su tesis. Sí. Pero además también me interesa, por ejemplo, saber qué tipo de relación en lo personal tiene con sus amigos, ¿no? Y entonces, ¿ayudaría o no ayudaría, por ejemplo, si tú, Jorge, quisieras ser, bueno, que no podrías porque no eres jurista, se necesita ser jurista, y al menos nuestra Sí. constitución lo que establece es que se tenga cuando menos 10 años de experiencia en el ejercicio profesional, es decir, de haber obtenido el título de licenciado en Derecho y haberlo estado ejerciendo. Eh, pero pues cualquier jurista que a lo mejor compruebe sus conocimientos técnicos del derecho,
pues a lo mejor valdría mucho la pena preguntarle, no sé, a sus amigos, ¿no? En el ámbito de sus amigos, oye, el doctor Vázquez Gómez te ha pedido dinero prestado, ¿no? Pues sí, sí. Oye, ¿te ha pagado? ¿No? Pues sí, 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 paga sus deudas, ¿no? O a lo mejor con las personas que nos ayudan en casa, en el ámbito doméstico, ¿no? Oiga, y el doctor le paga puntualmente su quincena, le ha dejado de pagar, ¿no? Sí, En fin, otro tipo de análisis que permitiera, pues no solamente garantizar, insisto, lo técnico, sino también garantizar lo, lo ético, ¿no? Y por ahí, esos procedimientos siempre se podrán mejorar de cara a que pues ya luego los órganos de poder pues seleccionen a las mejores personas, ¿no? Aquellas que ya demostraron de alguna manera que tienen las cartas credenciales para estar hablando desde y por la Constitución, ¿no? Lo que no es claro. poco, ¿no? Al final del día terminan ellos diciendo qué dice la Constitución. Sí, Y en un Estado constitucional, pues hoy por hoy eso es fundamental, ¿no? Porque todos nos debemos a la Constitución. Como decía el Justice Charles Evan Hughes, ¿no? De la Corte Suprema Norteamericana, todos estamos bajo la Constitución, pero los jueces decimos que dice la Constitución. Y, y si eso no se empieza a tomar, digamos, con seriedad, pues más pronto que tarde se empieza también a advertir un riesgo. Es decir, la legitimidad que tienen los jueces que pertenecen a una Corte Suprema no es democrática, como la es la del presidente, o, ¿no? El titular del Poder Ejecutivo, o como es la de los diputados y los senadores, que pues ellos están ahí porque ganaron una elección, ¿no? Y tuvieron más votos que los competidores. Y eso les da legitimidad democrática. Si ellos están ahí porque nosotros, el pueblo, votamos por ellos. Por estas 11 personas que están en la corte, pues no votamos. Entonces, ¿cuál es su legitimidad? La verdad es que la legitimidad ellos la van adquiriendo conforme van resolviendo. Cada vez que se emite una buena sentencia, ellos crecen en legitimidad. Cada vez que se emite un fallo respecto al que hay dudas, ¿no? Especulaciones, pues el tribunal se achica en legitimidad. sí, Entonces, esto si lo tomamos con seriedad, nos damos cuenta que el ejercicio del poder judicial por parte de una Corte Suprema mal integrados, es decir, que no haya personas que estén ejerciendo la función de manera recta, correcta, profunda. Como digo yo, bueno, ¿y cuándo sé que tiene legitimidad o no una sentencia? Pues mira, las conclusiones a las que se puedan arribar pueden ser distintas y es debatible. En el derecho no trabajamos con números como en las matemáticas, ¿no? El 2 más 2 no siempre es 4 y las respuestas pueden ser debatibles, pero lo que no podría, o al menos lo que no debería de estar en tela de duda respecto de una sentencia es toda esta, eh, digamos, el edificio argumentativo, todo este cúmulo de argumentos lógicos que sí, nos acerque el juez para decir, ah, mira, llegué a esta conclusión por A, B, C, D, E, F, G. Puedo a lo mejor no estar de acuerdo con la conclusión, pero no tendría yo que poder reconocer, oye, me acercó las razones, ¿no? Y las razones son de peso. No las comparto al 100 porque creo que hay este contraargumento y este otro, claro. que es mucho lo que se da luego también en el seno de la propia corte, ¿no? Es decir, que, pues, oye, de los 11 8 votan a favor, 3 votan en contra, o es un 6-5, ¿no? O es un 7-4, en fin, ¿no? Pues ahí son votos divididos. ¿Por qué? Pues porque no están coincidiendo ni en la conclusión ni en los argumentos. Entonces, si no se toma profundidad de esto, pues luego la legitimidad del Tribunal Constitucional empieza a decaer y pues esto inmediatamente debilita al Estado constitucional pues porque ellos hablan por y desde la Constitución. Entonces no hay claridad respecto a lo que dice la Constitución, no están resolviendo bien las controversias, no son electos democráticamente y es donde peregrinamente aparecen estas ideas, ah, pues vamos a elegirlos. Cuidado, ¿no? Claro, Vamos a elegir al Capone como ministro de la Corte, pues no lo sé, o no piensa en Al Capone, piensa a lo mejor en que pues, si ya son electos podrías elegir al que ni siquiera es estudioso del derecho, ¿no? Olvídate el tema ético, pues a lo mejor podría ser presidente de la Corte, pues con que tengas el título de licenciado en Derecho aquí de alguna academia en Tlalpan,
pues eso te Claro. da las cartas credenciales para llegar, ¿no? Pero quién sabe si te las dé para desarrollar la función. Entonces, ahí es donde también pues hay que tener mucho cuidado respecto de órganos como el Tribunal Constitucional o como la Suprema Corte. Como con los demás, ¿eh? O sea, creo que cada uno tiene su función y cada uno juega su papel importante en el desarrollo de los estados democráticos contemporáneos. Claro, claro. A ver, yo lo que pienso es que podría, si se optara por elegirlos democráticamente a todos, podría separarse la cuestión ética de la justicia que usted dice y simplemente en discurso decir esta persona es muy ética que sea ministra. A raíz de lo que también ha dicho sobre que los ministros de la Corte deberían tener un perfil complejo, cosa con la que coincido absolutamente, y que de hecho no me parece una mala idea hacer el examen de 360 grados a los allegados al candidato a ministro para ver si es una persona ética, dado que ética, justicia y derecho, en una línea, quiero pensar, unilateral, están conectados. Eh, pues bueno, todo esto me trae recuerdos a, por supuesto, que la ministra Yasmín Esquivel y su plagio de la tesis, el caso más sonado de finales del año. Y, y yo creo que usted resolvió antes de que le preguntara yo la pregunta sobre si falló, que pudo haber hecho mejor la Corte. Y pienso también y concuerdo en que en efecto los procedimientos podrían ser mejorables. Eh, Pero fíjate, volvemos sí, al punto. claro, O sea, todo el problema de fondo, que no me quiero pronunciar respecto al caso, porque primero ni soy quien, y segundo porque creo que no está cerrado. O sea, ahí la UNAM todavía está haciendo su chamba, a lo mejor claro, no tan rápido como nos hubiera gustado a muchos, pero bueno, al menos creo que ha sido transparente el rector en cómo ha venido planteando los temas. Eh, Poner sobre la mesa pues un principio que nos convoca a todos y respecto del que no podemos poner en tela de duda en relación con nadie, ni con el peor de los asesinos, que es el de presunción de inocencia, ¿no? Es decir, hoy por hoy la ministra tiene una cédula profesional que le concedió la autoridad competente, ¿no? La autoridad educativa competente en México. Por parte de la universidad en la que estudió, pues tiene un título, que eso es lo que luego le dio el derecho a tener una cédula para ejercer la profesión, que la ha venido ejerciendo sin mayores problemas, incluso con reconocimiento del foro jurídico en tribunales locales, como lo fue el Tribunal Administrativo de la Ciudad de México. En fin, tampoco es tan sencillo decir, ah, sí, ¿no? Y el dedo flamígero, y sí, hay plagio, hay datos, ¿no? Hay datos y hay cuestiones que están ahí que se tienen que aclarar, sin duda. Pero creo que de fondo, el problema, nuevamente volvemos al tema ético, ¿no? Es decir, claro, que ya te lleva más bien a reflexionar en términos generales en estos procesos académicos, de por ejemplo, obtener un título a través de una tesis, ¿no? Es decir, y hoy por hoy, si le agregas, ¿no? Lo que también se dio a conocer en las últimas semanas de estos programas o aplicaciones de inteligencia artificial, en donde pues, el programita te puede hacer en 15 segundos sí, un la, trabajo de 300 páginas con elocuencia y, insisto, volvemos al tema de la ética, es decir, a dónde vamos a terminar? Es decir, ¿qué garantías tenemos hoy por hoy de que, olvídate el de la ministra, sí, o sea, de cualquier profesionista que está allá afuera ejerciendo su profesión con una eh, patente, con una cédula? Tendríamos que echar a revisar todos los procesos de titulación a través de tesis o todos han sido impolutos, en fin. Ahí creo que en realidad es la punta del iceberg de claro, un tema mucho más profundo que nuevamente tiene que ver con pues en este caso el ejercicio ético ya no de la profesión, pero sí de la propia vida, de decir, oye, pues no voy a presentar un trabajo que no es mío, ¿no? O que ¿no? de otros autores, como si fuera propio, que es propiamente el plagio. claro, Entonces, es un tema bien complejo y que pues sin duda alguna convoca todos, ¿no? Yo diría, o sea, al sistema educativo nacional en su conjunto, ¿no? Es decir, verdaderamente estamos garantizando que esos procesos se den como se deben de dar, al punto de que cualquier profesionista en México no cargue dudas
¿no? Respecto de la legitimidad de su título. Pues yo no puedo hablar más que por mí, pero, Sí. pero es un tema a revisión. Ahora si le sumas el tema de la inteligencia artificial, Claro, ¿no? yo creo que esa punta de la que usted menciona subyace otra pregunta que es fácilmente contrastable, o bueno, no contrastable, no me equivoco, relacionable con el derecho. Y es si la facilidad para, para, si la facilidad para atravesar procesos, dada la inteligencia artificial, como por ejemplo podría ser la academia de que la inteligencia artificial me haga un ensayo largo, o que la inteligencia artificial me pinte una pintura, porque también pintan cuadros, que me haga todas estas cosas, puede asegurarme que yo obtenga un mayor avance profesional. No me asegura de cierta manera mayor mediocridad en la forma en la que yo me desenvuelvo en el mundo públicamente. Pues sí, pues mira, yo creo que como se nos dijo desde pequeños, no teníamos ni siquiera ese tipo de herramientas, ¿no? Pero siempre se nos dijo que las herramientas son eso, son medios. Y como Claro. medios no son ni buenos ni malos, desde el punto de vista ético. Todo dependerá cómo los uses, ¿no? Para Sí, qué fin los destines y qué alcance les des, ¿no? Es decir, como me imagino que todas estas herramientas o sea, servirán para revolucionar muchos ámbitos del conocimiento, porque sean bien utilizadas por tipos inteligentes y que con sentido ético del ejercicio profesional, es decir, van a poder hacer más rápido, ¿sí me explico? sí, Pero pues habrá muchos otros que pues más bien suplan, ¿no? claro. Y pues ahí es donde ya quizá los resultados no sean tan convenientes. Eh, pues depende, digo, nuevamente volvemos al tema de la ética y la inteligencia artificial, bien o mal, pues ni bien ni mal. Oye, ¿para qué la vas a usar? Y ahí es donde pues volvemos al tema. Digo, yo no quiero pronunciarme Claro. respecto del tema de la ministra. Hoy por hoy me parece que pues goza de esa presunción y, y a lo mejor desde el punto de vista ético, pues a lo mejor sí está la duda ahí como muy clara, ¿no? Decir, oye, bueno, ella tuvo que haber tomado una decisión más allá de los procedimientos y de lo que se determine y lo que se llegue a resolver, pues a lo mejor. Pero si no hay sentido ético, pues no lo va a tomar ni ahorita, como a lo mejor no la tomó hace 20 años que hizo la tesis como Sí, dicen que la hizo, ¿no? Es decir, o como dicen que no la hizo, no lo sí, sé. claro. Es, volvemos otra vez al tema de la ética. Mira, desde el punto de vista del constitucionalismo, eh, hay, una, hay un paralelismo que tiene que ver con la Revolución Francesa y su lema, ¿no? Los revolucionarios franceses gritaban por libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Y entonces más o menos lo que el Estado constitucional ha logrado, a veces un poquito más, a veces mal, es decir, como que ha luchado en concretarlo, eh, es que justo en el siglo XIX, ¿no? Pues más o menos intentó concretar las libertades, y pues más o menos. Claro, luego vino el siglo XX y en donde se intentó concretar la igualdad, ¿no? Con el Estado social de derecho. Pero el Estado social rápidamente se transformó, como no había equilibrios, no había contrapesos, pues se generaron todos los totalitarismos de primera mitad del siglo XX, Sí, entre ellos el régimen nazi, y pues ahí se fue a pique el Estado constitucional como concepto. Pero a lo que iba es que siglo XIX libertad, siglo XX igualdad. Pareciera ser que el siglo XXI es el de la fraternidad. Y la pregunta es cómo concretar la fraternidad, ¿no? Pareciera ser que ya no puede ser solo una lógica que derive del estricto cumplimiento de la ley, ¿no? Eh, Porque hay muchos otros ámbitos que para concretar la fraternidad pues, trascienden el ámbito jurídico y tienen que ver más con la relación interpersonal, ¿no? Es decir, de tratarte bien a ti, ¿por qué? Pues porque a mí me gusta que me traten bien y viceversa, ¿no? Y no hacerte lo que claro. no te gusta. Y ahí ya estamos nuevamente en el terreno de la ética, ¿no? Entonces, Sí, un poquito es, el derecho ayuda para las libertades, sin duda, el derecho ayuda para concretar la igualdad, sin duda, el derecho es suficiente para la fraternidad, pareciera que no, ahí es donde nuevamente el tema de la ética tiene muchísima más relevancia, porque
pues a lo mejor nadie me va a ver en el jardín o aquí en el parque tirando un papel de basura. Pero el tirarlo, Sí, no solamente violenta, ¿no? Incumple reglas jurídicas, sino ante todo desde el punto de vista de la fraternidad, yo no estoy abonando a que tú tengas un mejor medio ambiente, y ya no hablemos de las siguientes generaciones, ¿no? Que en verdad, pues ahí es un tema, un tema creo que yo, más sentido ético. Y claro, el derecho tiene que poner su parte, pero no solamente. ahorita que lo menciona, hay un libro que me gusta mucho de Jacques Maritain, Ujú. uno de los precursores de los derechos humanos, sobre el bien común y la persona. Y hay una frase que se me quedó muy grabada, creo que es la única frase que se me quedó del libro, que decía que las leyes de derecho quedan muy por abajo de las leyes morales entre las que se pueden tratar ciertos seres humanos. Y yo creo que esto y lo que usted me acaba de decir tiene un llamado directo a la responsabilidad que podemos tener usted y yo como ciudadanos. Es que al final del día, y lo que plantea Maritania, es que las normas jurídicas en el fondo te plantean mínimos, pero en el ámbito de la ética más bien es una lógica de máximos, ¿no? Es decir, es que puedes hacer mejor, no solamente cumplir. Pues mira, cumplir la norma jurídica, pues sí, pero, pero en el tema de la ética son exigencias de máximos, no de Sí. mínimos. Entonces, ahí está la clara diferencia. O como explicaría algún otro profesor por acá, ya no es lo mismo el cumplimiento que el compromiso, ¿no? La norma jurídica normalmente la cumples. Y es este juego de palabras, ¿no? De cumplo y miento, ¿no? Cumplo, cumplimiento, cumplo y miento, ¿no? Sí, O sea, cumplí, ya. Pero en sí, realidad no estoy comprometido. El compromiso implica pues un darme todo yo por esa directriz o por darle vigencia a esa máxima de caracteres. Entonces estoy comprometido con, ¿no? Estoy comprometido a, eh, ya visto en una forma más ilustrativa, la diferencia entre cumplimiento y compromiso se puede advertir en unos huevos revueltos con jamón, ¿no? ¿Por qué? ok, Porque la gallina cumplió, puso los 2 huevitos para que tú desayunes, sí, pero el puerquito que puso el jamón ese se comprometió, que tuvo que dar la vida para que tú puedas estar desayunando esos huevos con jamón. sí. Es un poco la diferencia, como para que entiendan, ¿no? Tu auditorio, el tema Sí, de no, los máximos y los me mínimos. parece buenísimo, me parece buenísimo. La gallina cumple, El pobre, el cochinito pobre cuchillo. se comprometió, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y qué bien, porque pues unos huevos revueltos con jamón, con chorizo, con tocino son muy Yo me buenos. eché unos hoy, entonces me cayeron bastante bien. Tengo un profesor en la Universidad de Navarra, o tuve, ya no lo tengo, que me dio filosofía política, se llama Alfredo Cruz, un filósofo que respeto mucho, que decía que para que una polis o una sociedad quisiera plantear sus propias reglas, debían de estar convencidos, o bueno, tenían que respetar a priori, antes de cualquier orden, no quiero llamarlo jurídico, pero por ponerlo de Social. alguna manera, algún orden social, deberían estar convencidos de que querían a la comunidad, de que eran parte de ella y de que querían lo mejor para ella. Y, y digo esto porque ahora que usted me dice lo de máximos y mínimos, digo, es que vivimos en México y en este país mucha gente eh, se saltan los altos, se dan mordidas a veces a los policías, no cumplen la ley diciendo, pues nadie me está viendo. Pienso que viene, no tengo datos para sustentarlo, entonces no me atrevo a decir de la realidad, pero tal vez de una percepción de que no nos van a castigar o de que hay cierta impunidad en la ciudadanía y también en las esferas políticas. Y, y esa falta de respeto a la ley, no sé cómo ve usted que se pueda mejorar en la realidad, no tanto abstractamente en leyes que sean tajantes, sino en la realidad. Yo matizaría, pero yo creo que no es tanto el tema de la coacción. Al derecho en el siglo XIX, sobre todo con el positivismo jurídico, ¿no? Se pensó que la mayor, ¿cómo decirlo? La mayor virtualidad del derecho, es un contrasentido lo que voy a decir, virtualidad viene de virtud, ¿no? Que la mayor virtualidad del derecho era la coacción, ¿no? Es decir, Sí, pues es que te puedo obligar a cumplir la norma, a diferencia de las normas sociales, religiosas o morales incluso,
No, aquí pagas impuestos, si no pagas te meto a la cárcel, ¿no? Y hasta que pagues, es decir, hay formas de obligar al cumplimiento con el uso de la fuerza. Pero si te pones a pensar, yo creo que nadie que incumple una norma jurídica está pensando en la coacción, porque incluso quien la incumple normalmente está pensando en cómo no lo cachen, ¿no? Es decir, en cómo darle la vuelta por completo a la obligación Sí. jurídica. Y entonces, o como también, eh, no creo que, como le digo a mis alumnos, a lo mejor se los pregunté a ustedes en algún momento, oye, a ver, ¿a cuántos han matado el día de hoy? No, pues a nadie. ¿Y por qué no Sí. matas? Porque está el delito de homicidio y te van a meter a la cárcel. No, No. si me explico, hay un entendimiento previo. Es decir, la coacción ayuda, pero me parece que no es lo definitivo, Ok. eh, desde el punto de vista jurídico. Ahora, es multifactorial. Yo tampoco tengo datos como tú, pero alguna reflexión podemos hacer, ¿no? Es decir, creo que es multifactorial. Porque si hay sociedades distintas, ¿no? En ese sentido, que reaccionan o que responden de manera diferente a esta misma pregunta que tú haces. Oye, ¿cómo concretar, cómo generar una cultura de la, ya no diría yo de la legalidad, porque nos metemos en otro rollo? Luego a veces la ley puede decir una cosa que no necesariamente sea jurídica o que sea derecho, ¿no? Si esto no fuera así, no hubiésemos podido criticar al régimen nazi, ¿no? ¿Cuál Sí. fue la primera defensa de los nazis? Oye, pues, yo cumplí la ley, mira, aquí está el orden jurídico nazi y a mí me mandaba meter a los judíos a los centros ¿no? Los campos de concentración, y me mandaba esterilizarlos, y me mandaba prohibirles casarse, y me mandaba cumplir la ley. ¿Por qué vienes y me reprochas? Sí. Y entonces ahí surge la famosa fórmula Radbruch, ¿no? De Gustav Radbruch, que decía él, la injusticia extrema, aunque sea ley, no es derecho. Entonces, por eso a mí el tema de la cultura de la legalidad tampoco me genera por completo una tranquilidad, porque luego la ley puede decir cada tontería, este, e incluso haya que apelar a la objeción de conciencia para no cumplirla, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos a pensar no en cultura de legalidad, pero sí quizá en una cultura del cumplimiento de las reglas en general, ¿no? Entre ellas las jurídicas. Pero pues también están las morales y están las sociales, y es decir, cómo generarlo, cómo impulsarlo. Eh, Insisto, creo que es multifactorial, y mucho tiene que ver de que se generan estos círculos viciosos, en donde por un lado, ponte a pensar en el Estado mexicano, tienes una constitución que ayer o antier cumplió 106 años de vigencia y que ya suma 764 reformas. Es decir, promedia aproximadamente, el promedio de reformas por año es de 7.2 reformas por año. O sea, cuando yo afirmo que la Constitución mexicana cambia más que el reglamento de tránsito, no es una metáfora, es una Sí. realidad. Ok. ¿Cómo pretender que una sociedad en donde la principal norma jurídica, ¿no? Del orden jurídico, que es la Constitución, se la cambias al pueblo cada 7 veces, ¿no? Cada año 7 veces. ¿Cómo pretender que ese pueblo siquiera pueda estar cercano a lo que dice la Constitución, a lo que propugna, ¿no? Ese documento, que no solamente es jurídico, es político? Pues luego si eso pasa con la Constitución, pues, ¿qué va a pasar con las demás leyes, ¿no? Que son menos importantes? Entonces ahí hay un tema también por esa falta de cercanía del pueblo o de la sociedad a la que pretende regular esa Constitución, pues va mermando la identidad, ¿no? Eso que tú y yo podríamos a lo mejor reflexionar con el concepto de mexicanidad. ¿Qué carajos es la mexicanidad más allá del pozole, el tequila y un juego de la selección nacional, ¿no? Sí. Pues es muy complejo, no sabemos responder a esa pregunta porque, porque pues hemos ido perdiendo lo que en el ámbito constitucional se conoce como identidad constitucional. Y no hay identidad constitucional porque pues, tienes una constitución que te la cambian 7 veces al año, pero además que se genera otro efecto bastante nocivo, y es el hecho de que la Constitución mexicana en su texto original en 1917 tenía aproximadamente 47,000 palabras. Sí. Hoy por hoy, después de 764 reformas, tiene 145,000 palabras. Es decir, el incremento en su texto ha sido más del 630%. Entonces, no solamente está mal escrita, está toda parchada, continuamente cambiando,
y pues con digamos, un crecimiento en cuanto a su texto desbordado. Tú y yo, que somos, me parece, privilegiados, ¿no? Porque aspiramos y hemos podido tener una educación universitaria, pero pues somos el 0.001% quizá de la población mexicana. Nos cuesta trabajo. Yo soy constitucionalista y luego le digo a mis alumnos, ¿no? Sí. A ver, vamos a ver qué dice el artículo X. Y empieza a decirlo de memoria el alumno. Yo no, a ver, primero, ni se trata de memoria. Y segundo, llevo 20 años dando clases de Derecho Constitucional y jamás me he atrevido, así porque la verdad es que no sabes cuándo ya te la cambiaron. En fin, allá afuera, ¿qué pasará? No sé, ¿qué lejanía hay de la ciudadanía con su texto? Este texto que tiene dos elementos fundamentales, como ya decía: reconocer derechos, cuáles, los tuyos y los míos y los de ellos, y cuál es el juego del ejercicio del poder, ¿no? Es decir, cuáles son las reglas del partido, ¿no? Claro. Que estamos viendo en la cosa pública. Parece que fue como si la Suprema Corte fue un equipo de fútbol y estuviera jugando con un balón parchado, como, no sé, no me Sí, atrevo a a lo decirlo, mejor la pero analogía con las líneas mal pintadas, pero luego hay con entes extraños que un día se levantan y no les importa qué dicen las reglas, sino cómo reman para su molino y en fin, es, creo que es ciertamente desalentador, ¿no? O sea, no estoy intentando encontrar causas, no digo que sean las únicas, pero sí. oye, ¿por qué no hay esa cultura de cumplimiento a la regla, ¿no? A la, a la, a la legalidad? Pues creo que son muchos factores, pero entre ellos están el que pues me parece que tenemos poca identidad constitucional. Lo que decía tu profesor, ¿no? Decía, oye, para siquiera pensar en darnos un orden normativo, pues lo primero que tendría que sentir ¿no? Tener ese sentido de pertenencia a esa comunidad, Sí. ¿no? Lo que también creo que la modernidad en sí mismo nos ha violentado de manera importante, porque el liberalismo, ¿no? Radical, ¿no? Ahora que se llama, ¿no? Se le denomina como libertarismo, eh, pues la modernidad como tal, ese dejar atrás cualquier tipo de esquema digamos, de la época clásica, pues ha venido rompiendo precisamente por ejemplo, con las sociedades intermedias, ¿no? Es decir, eh, hoy por hoy tenemos sentido de pertenencia. Pues yo te diría, hay todavía como que en mi ámbito, pues a la familia quizás. O sea, yo si le pregunto a mis conocidos, oye, ¿para ti qué es la familia? Me van a decir, no, pues la familia es lo más importante, Sí. es mi red de seguridad, es mi... Híjole, pero yo no sé si esa misma pregunta se responde allá afuera de la misma manera. Y ya si ni siquiera ese núcleo, ¿no? Vital se advierte como, oye, yo me siento parte de, no, pues ni te pregunto de la colonia, del municipio o del estado. Sí, pues no, yo no tengo nada. Pues claro, pues no tengo nada que ver, lo pasó mañana, como, ¿yo por qué tengo que cumplir esto? ¿No? ¿A quién se le ocurrió? ¿Para qué salir a votar? En fin, no digo que esté bien, pero al menos intentar entender las causas de por qué vamos para allá, ¿no? O sea, por qué Claro. hemos ido avanzando en ese sentido. Yo tengo a bote pronto una hipótesis que dista muchísimo de serlo propiamente. Pero eh, tal vez si haya una razón política detrás, o sí, política, defender intereses desde el mismo 17, tiempos de la Revolución, intentando reafirmar tal vez la Constitución del 1857, de alguna manera, y negando el porfiriato. No sé si hay razones políticas detrás de la Constitución del 17 y detrás de las razones para mantenerla a lo largo de casi un siglo, porque por lo que usted me dice, en mi opinión, pues deberían mejor ya cambiarla y hacer otra, ¿no? Que no esté todo el tiempo reformándose. Pues sí, desde el punto de vista teórico sí, pero desde el punto de vista concreto me parece que no hay las condiciones ni políticas ni sociales para un proceso verdaderamente constituyente, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, la verdad es que es muy complejo, pero dentro de lo que cabe,
ya intentando ver el vaso medio lleno, pues se ha posibilitado, al menos en nuestro país, a diferencia de en otros países latinoamericanos, una transición democrática pacífica, ¿no? Y claro, podrían cuestionarme, ¿no? Bueno, es que sí ha habido ciertas revueltas, ¿no? Y pues están la matanza del 69, ¿no? Y al 71. Sí, pero no ha habido esos movimientos, sí, claramente golpistas, ¿no? O de dictaduras militares, ¿no? Como las hemos visto en otros países del, del mismo Cono Sur. Eh, entonces, pues ha sido una transición democrática en cierta medida hasta ahorita, como pactada, como dialogada, en donde, dicho sea de paso, las instituciones han sido fundamentales, ¿no? O sea, cuando me preguntan, ¿y cuándo empezó la transición democrática en México? Desde mi punto de vista, soy constitucionalista, con la reforma a la Constitución en el 77 que permitió los famosos diputados de partido, ¿no? Es decir, diputados que, a pesar de no ganar elecciones, eran votados por la gente y tenían X número de votos, y es lo que pasado mañana se convirtieron en los famosos partidos, diputados plurinominales, ¿no? Es decir, Sí. partidos que al final representan minorías. Y esto fue muy positivo porque entonces empezaron a ganar otros, ¿no? Y entonces ya no habían diputados y senadores solamente un partido, sino empezó a haber oposición, y luego que la oposición se ganó una primera gobernatura, si mal no recuerdo, en los 90, Baja California, ¿no? Con Ernesto Rufo, ¿no? Si mal no recuerdo, fue del PAN, el primer gobernador de oposición en México, y luego fueron dos, y luego fueron tres, y caray, ahorita habrá que ver el mosaico como otra vez es medio monolítico. Sí. Ahí es donde dicen los historiadores que esto es cíclico, ¿no? Y que ahí está el ser humano volviendo a tropezar con la misma piedra. Pero yo creo que es diferente, al menos porque hoy tenemos instituciones que no teníamos, ¿no? Que una es una corte que sí está jugando de fiel de la balanza, que sí está haciendo contrapeso. Eh, Tenemos un Instituto Nacional Electoral, ¿no? Que pues hoy por hoy al menos nos garantiza a ti y a mí que la democracia en ese ámbito muy específico es lo que es lo electoral, pues lleve a buen término. O sea, creo que el tema del fraude electoral, habría que preguntarle a nuestros papás, a nuestros abuelos, Sí. que crecieron, ¿no? Con ese, con esa no inconsciencia, sino más bien con ese dato en su subconsciente, ¿no? Del fraude, ¿no? El fraude era, pues, de un día sí y el otro también. Y no, yo veo de las nuevas generaciones, pues ustedes ya, pues es muy fácil abrir la cartera y tener su credencial para votar, ¿no? Y nadie Sí. duda, o sea, fíjate lo que es en el contexto no dudar respecto de un documento que expida una institución pública. Eh, Cuando antes era lo primero que se hacía, ¿no? Uy, no, pues quién sabe, seguro es de Santo Domingo, ¿no? Este, no, Sí, es toda una cultura. Y claro. hoy por hoy tenemos, oye, y lo vemos en el INE, ¿no? En el INE todos gozamos de credibilidad cuando sacamos la bendita tarjeta. Al punto de que los bancos no te aceptan más que eso, creo yo, algún otro. Eh, pues esto es porque nos dimos una institución como el IFE, el anterior IFE, en, el, en los 90 y bajos, ¿no? Justo después del fraude electoral del 88. Entonces, si te das cuenta, ha sido una historia de poco a poco, ¿no? Qué bueno que al menos no nos ha tocado a nosotros tener que agarrar los palos y las escobas, Sí. como ocurrió en otros países en Latinoamérica. Entonces, pues la transición democrática va ahí, y qué bueno que estemos ahora. Se acaba de convocar una nueva marcha, ¿no? Para defender al INE, que creo que es una de las instituciones fundamentales, eh, porque al menos nos garantiza esa elemental o precaria democracia en el ámbito electoral. Y digo elemental y precaria porque la democracia va más allá de las elecciones. Hay una cláusula en la Constitución que me gusta mucho recordar, porque normalmente tiene el brillo de la ausencia, que en el artículo 3 se describe a la democracia como, dicen, la democracia no solo es un régimen jurídico o un sistema político, la democracia es un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento cultural, social y económico del pueblo.
pocas palabras lo que te plantea como aspiración la Constitución mexicana es que la democracia no solamente son elecciones, no solamente es un sistema político que medio funcione, sino es un régimen en donde es un sistema de vida en donde tendríamos que estar impulsando constantemente el mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Eso quiere decir que en democracia no todo se vale. Si aquella decisión tomada por la mayoría no ayuda a mejorar económica, social o culturalmente al pueblo mexicano, no es democracia. Oye, pero lo decidió la mayoría. Pues es que la mayoría se puede equivocar. Entonces, plantea una aspiración que vale la pena recordar y sobre todo para llevarla a la vida en lo personal, porque yo creo que la siguiente reflexión es, bueno, ¿y qué podemos hacer? Sí, claro. ¿No? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué te toca a ti? ¿Qué me toca a mí? Pues va a sonar a cliché, pero creo que es lo que si cada quien estuviera pensando más conscientemente en ello, pues es lo que a lo mejor nos empezaría a hacer cambiar como sociedad, ¿no? A responder de otra manera a estas realidades, que es el hacer, el cumplir con el pequeño deber de cada instante, ¿no? Es decir, hacer lo que nos toca en el hoy y en el ahora, porque pues el pasado ya pasó y mañana quién sabe si llegue. Entonces, decía pues el fundador de la Universidad Panamericana, ¿no? Y de la Universidad de Navarra, San José María Escrivá de Balaguer, hay que hacer lo que se debe y estar en lo que se hace, ¿no? Lo demás pues es lo de menos. Y si cada quien estuviera, yo siempre lo planteo como utopía, ¿no? Como reflexión utópica a mis alumnos. Imagínense un mundo en el que todo mundo hiciera lo que debe y estuviera concentrado en eso que hace. Nadie se pasaría el alto, nadie le robaría. ¿Me explico? O sea, es decir, es utópico porque implicaría que fuéramos, que no tuviéramos la naturaleza que tenemos, ¿no? Es decir, Pero porque hay países como Alemania en los que quiero pensar que hay un mayor respeto a la ley No, y otros como México, Latinoamérica, no, bueno, y Alemania no sé, ahorita están sufriendo Noruega, mucho en el sistema Suecia. político, sí, sí, Es sí. el abstracto, ¿no? De una sociedad, digo, occidental donde hay más respeto que no sé. Sí, no, y sin duda y eso hay que reconocerlo. Traen otros problemas como el tema el índice demográfico, ¿no? Es decir, que cada vez ya no, los daneses o las danesas ya no quieren tener hijos, Sí. los noruegos lo mismo, entonces se les está invirtiendo la pirámide poblacional y no va a haber dinero que alcance para pagar. Vaya, no va a haber Producto Interno Bruto que logre para pagar todas las pensiones en ese estado de bienestar que se han dado. Sí. Pero sí hay esa cultura y sí me queda claro, insisto, creo que es multifactorial, pero pues todo empieza desde casa, desde ese pequeño deber de cada instante, ¿no? Es decir, eh, quizás son sociedades en ese sentido más adelantadas, primero también porque son más pequeñas, son más uniformes. Dejo de hablar de México, es hablar de un mosaico, ¿no? Y es remontarnos a su historia y cómo se formó y por qué somos lo que somos. Son muchos Méxicos, ¿no? Muy diversos y diferentes. Entonces, creo que ahí hay una reflexión que yo no me animaría a hacer, pero sin duda reconozco que hay otro tipo de cultura en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Insisto, creo que es multifactorial, es un tema también de educación y de idiosincrasia, ¿no? De idiosincrasia, de sentido de pertenencia al estado en el que vives. Y ya, si te ves en el tema más práctico, mira, en algún momento tuve la posibilidad de conocer Burdeos, Francia. Tienen un sistema de tranvías, pues, obviamente primer mundo, precioso tranvía. Además la ciudad es muy bonita. Y la oportunidad fue no solamente poderme subir al tranvía o conocer Burdeos, sino ir con un francés que era agente de la Policía Nacional, ¿no? Fuimos por temas de chamba, a unas capacitaciones, y de plano, o sea, me afloró, o sea, saqué el penacho cual mexica de viaje, ¿no? Sí. Claro, el sistema implica que allá compras una tarjeta y pues la pasas así como en un escáner, ¿no? Ya te descuentan tu lana y listo. Pero pues te subes, entonces claro, inmediatamente llega el mexicano, malandro, Claro. y dice, mira, aquí te puedes subir, te puedes bajar sin pagar.
le hice la pregunta a este cuate, que es mi amigo, ¿no? Fabián. Le dije, Fabián, oye, ¿y por qué no? Y así como que de verdad se le desencajó el rostro y dijo, como, ¿por qué no pagarías? Sí, En ese momento yo sentí el choque de idiosincrasias, ¿no? claro. De culturas completamente diferentes en este ámbito. Y dije, pues sí, o sea, es que mi misma, o sea, mi sola pregunta aflora una forma muy, pues no sé cómo decirlo, tropical, este, pues de nuestro contexto americano, centroamericano, lo sé hasta dónde llevarlo y hasta dónde no. Pero como, ¿por qué no pagarías? Ve el tranvía que tienes, ¿no? O sea, o sea, tus impuestos, eso que tú pagas, pues lo estás viendo en que los asientos están limpios, en que hay seguridad, claro. Entonces, ahí también, ¿no? Hay un tema, es decir, es que claro, aquí pagas impuestos, no Sí, solamente unos, ¿no? Pagamos impuestos, los que estamos este, ahí identificados por la Secretaría de Hacienda, muchos otros no pagan impuestos y luego no ves los impuestos necesariamente en los servicios públicos, ¿no? Eh, entonces, pues otra razón más para decir, oye, pues si me puedo subir y no, después de la que llega, en serio, lo digo, ¿no? sí, Después de que llega mi recibo de nómina y veo todo lo que se queda, el erario público de mi sueldo, que yo gané, para luego no transitar por una calle llena de hoyos o no tener un adecuado servicio médico, porque pues nadie que aspire a ser bien tratado y pues va y se forma al IMSS, ¿no? sí, no. En fin, te digo, son círculos virtuosos o círculos viciosos según lo quieras ver. Entonces, pero bueno, me llama mucho la atención ahí ese choque de decirme, como, ¿por qué no pagarías? Claro, de o sea, yo pongo y digo, me obligo a pagar, decir, no, no tienes que pagar porque es parte del sistema. En lugar de, ¿por qué no pagarías? ¿Por qué no pagarías? ¿No? Claro, Es decir, lo estás viendo ahí retribuido. Claro, pues quizá la pregunta entonces antes, ¿no? ¿Y por qué yo no veo retribuidos mis impuestos en los servicios públicos? claro. Ah, bueno, pues porque tampoco los exijo. Es decir, también en ese sentido, pues vamos tarde, ¿no? O sea, como que estamos empezando a despertar en cuanto a la exigencia que le mostramos a las autoridades y, y creo que eso también ha sido una revolución, ¿no? De décadas, ¿no? De 2 décadas hacia acá. Hace 20 años se advertía como sencillo ser servidor público, ¿no? Sí, En el sentido de que, pues era una especie como de privilegio, una especie como de aristocracia. Pero hoy por hoy ser servidor público es una responsabilidad, digo, siempre lo fue, ¿sí me explico? Pero hoy con el tema de la transparencia, redes sociales, de que estás continuamente bajo el escrutinio público, de que pues tienes que rendir cuentas, de que hay 25 instituciones distintas que están revisando que hicieras de esta forma y no de esta otra. Es decir, pues sí, ya ser servidor público, ¿no? No es la vacación, ¿no? Que a lo mejor antes se advertía, ¿no? Como una especie de prerrogativa o de honor hereditario. sí, Hoy por hoy es bien complicado, ¿no? Tan complicado, pues que ahí están muchos servidores públicos en el banquillo de los acusados, enfrentando a la justicia por todas las tropelías que hicieron. Y eso es bueno, y eso es muy positivo, sí, sí, claro. ¿no? No solamente por ese caso, o por esos casos, sino por lo que va irradiando alrededor de y la cultura también que se va generando. Entonces, pues, en fin, yo creo que es una sociedad en movimiento, es una sociedad que está madurando en muchas cosas eh, y, que, y que no debe dejar pues de pelear, ¿no? Y ahora más que nunca por las instituciones que nos hemos dado. Y aquí hemos hablado de la Corte, hemos hablado del Instituto Nacional Electoral, y muchas otras que habrá que defender y sacar de la sombra que hoy por hoy sí han sido cooptadas por el gobierno, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿no? Muchos órganos autónomos. Es que mira, la fórmula es bastante lógica. Si yo quisiera instaurar un régimen totalitario en el que yo sea el que tengo
la última palabra, pues lo primero que tengo que hacer es quitarles la voz, ¿no? Y luego quitarles el voto, y luego si puedo por ahí desaparecerlos, porque entonces ya nadie va a contraargumentar o debatir, sino simplemente voy a escuchar los ecos de mi propia voz, ¿no? Es un, Claro. entonces, claro, porque los ataques flagrantes al Poder Judicial o a los jueces, y porque los ataques flagrantes, un día sí y el otro también, a los órganos constitucionales autónomos, porque esos son los que juegan de contrapeso, ¿no? o de freno al ejercicio del poder. Entonces, no se necesita ser muy genio como para saber por qué van por ahí los tiros, ¿no? del actual gobierno. Entonces, pues ahí los ciudadanos tenemos que apuntalar a las instituciones, ¿no? Porque como dicen por ahí, los hombres pasan, las instituciones quedan. Entonces hay que apostarle al fortalecimiento de las instituciones, independientemente de quién esté hoy en el ejercicio o en la titularidad de las mismas, ¿no? Pero bueno, Jorge, creo que ya nos excedimos. Sí, salvaguardar la democracia. No, totalmente. Muchas gracias por sus reflexiones, por este tiempo con nosotros. Ha sido sin duda un honor poder hablar con usted, tener prácticamente una clase de cátedra aquí. Y antes, ya para terminar, si nos pudiera recomendar un libro. Que tenga que ver con estos temas. Podría ser el que juzgue oportuno para la ocasión. Que juzgue oportuno para la ocasión. Puede ser desde cualquier perspectiva, pues una novela, puede ser un poemario, o de filosofía política, o de derecho, el que juzgue oportuno. Bueno, es que de hecho, pues a mí me gusta, bueno, te voy a mencionar dos, ya sé que me atravesé Sí, no, por favor. a la cámara, sí. Pero uno es aquí, que es Matar a un ruiseñor. Matar a un ruiseñor. Que esa es una novela, me parece que muy reconocida en el foro jurídico porque cuenta la historia de un jurista, de un padre abogado, sí, con sus dos pequeños hijos y cómo les transmite. Y es la época de la esclavitud en los estados del sur de Estados Unidos, entonces sí, es muy bonita. Y ya desde el punto de vista más jurista, digamos, como de investigación, pues ahí sí, perdón el comercial. No, por favor. Pero es el que es el Decálogo del Jurista Contemporáneo. El Decálogo del Jurista, claro. Que no hace otra cosa este esfuerzo de distintos profesores de la Universidad Panamericana de poner al día este decálogo del abogado que en su momento, en los años 40 del siglo pasado, planteó don Eduardo J. Couture, que es el que, digamos, mundialmente conocido como el decálogo del abogado. Pero claro, don Eduardo J. Couture trabajó con un derecho que ha cambiado de manera sustantiva en los últimos 50 años. Lo que hicimos fue el esfuerzo de actualizar en cuanto a su mensaje, pues decálogo, principiario de pautas para el ejercicio profesional del jurista en el siglo XXI, ¿no? Entonces, sí. Pues aquí el Decálogo del Jurista Contemporáneo, el coordinador es el doctor Vázquez Gómez Bisoño. Así es, y Matar a un ruiseñor. Y Matar a un ruiseñor de Harper Lee. Y pues muchas gracias, doctor. Al contrario, Jorge, encantado. Hasta luego.